Según el decreto 2278 de 1982, se habla de las plantas de sacrificio de animales de abasto público para el consumo humano. Lo siguiente nos abre más la mente sobre el proceso, transporte y comercialización de su carne. Para llevar a cabo lo anterior, se debe de someter a unos reglamentos según la ley dicta el Ministerio de Salud. Al denominarse matadero, se debe tener una licencia sanitaria de funcionamiento para efectuar dicha actividad. Denominamos animales como bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves, conejos, para el consumo humano según el Ministerio de Salud. Se entiende por las partes comestibles de todo animal sacrificado. Para aquello, antes de llegar al consumidor, la carne tiene que ser aprobada bajo la supervisión oficial con el objeto de volverla inocua y evitar así riesgos a la salud humana. Para aquello, la carne tiene que ser aceptada por una marca o sello que indique que ha sido inspeccionada y aprobada. La carne fresca tiene características físico-químicas y organolépticas, que es apta para el consumo humano y no ha sido sometido bajo ninguna conservación. La carne contaminada tiene sustancias o organismos extraños a su composición normal adquiridas durante el sacrificio, almacenamiento y o transporte o algún deterioro. En el caso de las aves y porcinos, se realiza un escaldado, depilado y desplume. En cada matadero se debe hacer presencia de un médico veterinario titulado, autorizado por el Ministerio de Salud, para llevar a cabo una inspección sanitaria y supervisar los mataderos y sus operaciones. Las características de las áreas en los mataderos tienen por objeto separar convenientemente las instalaciones del matadero del resto del ambiente. También es necesario los patios y vías de acceso de carga y descarga. Para la desinfección de los mataderos, dichos químicos se debe ser aprobada y autorizada por el Ministerio de Salud. Las salas de sacrificio deben de ser protegidas contra insectos y roedores en general. En todas las áreas del proceso deben contar con lavamanos accionados por pedal que suministre agua caliente y fría y dispensadores de jabón líquido y contar con un secado de aire caliente o toallas desechables. Para la elaboración de subproductos debe de ser dotada con maquinaria y equipos adecuados y necesarios. Para la localización, diseño se requiere la construcción del matadero con unos requisitos que serán cumplidos con el Servicio Seccionales de Salud, cuando quiera que sea bajo condiciones técnico-administrativas que lo permitan. Para la construcción debe de ser autorizada por el Ministerio de Salud. Para la construcción contará con un sistema de drenaje aguas-lluvias o aguas residuales y contar con suficiente agua potable, energía eléctrica y la disposición de basuras, la evacuación de residuos y vías de acceso adecuadas. En el diseño deberán de disponer de espacios suficientes y adecuados que permitan la ejecución satisfactoria de las operaciones correspondientes, contar con iluminación natural o artificial y ventilación para evitar la acumulación de gases y olores. Para el vertimiento de aguas al alcantarillado se debe diseñar redes especiales para aguas provenientes, ya sean negras, grasas, sanguinolentas o de lavados. Equipos y dotaciones básicos deben contar con lo necesario para dichos procesos que cumplan las condiciones técnicas y sanitarias. Los utensilios del contacto animal se debe de tener una superficie impermeable y de material resistente a la corrosión y que no transmita olor ni sabor. Los equipos fijos de instalaciones de tal manera que permita la fácil acceso para su limpieza y desinfección completa. Se utilizará utensilios por separado según la producción que la requiera. La persona encargada de estas funciones debe ser responsable del lavado, limpieza y desinfección que se efectúa correspondientemente para cada sala, ya sea el sacrificio, deshuese, corte y empaques de procesos de vísceras blancas y rojas, escaldado de patas, almacenamiento de cabezas, deben de cumplir con la dotación necesaria para la producción de la carne, como las mesas, recipientes, lavaderos, ganchos y de material de acero inoxidable requeriblemente.
Para el personal seleccionado debe someterse a un reconocimiento médico. El personal que labore en salas del matadero permanecerán rigurosamente limpias y usar la ropa adecuada, de color claro, casco y calzado. Los responsables del matadero tendrán que llevar un libro de control donde se registre diariamente el ingreso de animales. En la inspección ante-mortem se realizará un examen a todo el animal que sea de consumo humano y debe estar en pie y separado por especies, 2 horas antes del sacrificio. Durante el examen se revisará su nutrición, reacción, estado de la piel, su aspecto, lesiones si las tiene y su temperatura. En la inspección post-mortem será obligatoria a todo animal de consumo humano un examen que se realizará rutinariamente, donde se detectarán algunas lesiones o enfermedades que atenten a la salud humana. Esto se estudiará cabeza y lengua, vísceras, extremidades. Para la orden de la inspección, el examen del cuerpo de los animales y los cortes a que haya lugar deberán hacerse en la siguiente orden: piel, sangre y extremidades, cabeza y ganglios linfáticos, lengua, paladar, labios, encía, mesenteros internos y externos y la faringe, tráquea, esófago y corazón, hígado, páncreas, vaso y ganglios linfáticos respectivos, estómago e intestino. Según el decreto número 2162 de 1983, lo cual se reglamenta en cuanto a la producción de procesamientos, transportes y expedio de los productos cárnicos procesados. Los productos cárnicos procesados que se elaboran, se empacan, transportan, se comercializan o consumen en el territorio nacional se debe a animales de abasto como ovinos, porcinos, caprinos, aves, equinos, conejos de corral, animales de caza y de pesca, entre otras especies, que se utilizan para el consumo humano y que el Ministerio de Salud declara aptas para sí mismo. La carne de este producto es de parte muscular comestible de los animales de abasto sacrificados en mataderos autorizados, construida por todos los tejidos blandos que rodean el esqueleto, tendones, vasos, nervios, aponeuriosis y otros tejidos no separados durante la faena. Además se considera carne de diafragma, pero no los músculos de sostén, del hioides, del corazón y el esófago. También se extrae las grasas y las vísceras y un subproducto que puede ser aprovechable para el consumo humano o para el uso industrial. Los subproductos pueden ser comestibles para el ser humano como la sangre, de uso industrial como plumas o cueros, los huesos. Los ingredientes básicos para esta formulación se entiende por ingredientes o sustancias necesarias para la elaboración de productos cárnicos procesados y que confieren características propias, entre ellas la carne, agua, sales de curación, subproductos comestibles, grasa, cuero de cerdo, harinas y almidones de cereales, leche en polvo, suero, plasma sanguíneo, proteínas vegetales, azúcares, proteínas texturizadas y concentradas. El embutido es un subproducto procesado crudo o cocido, ahumado o no, introducido a presión en tripas, aunque en el momento de expedio o consumo carezcan de una envoltura empleada. El ahumado es un proceso por el cual los productos cárnicos procesados adquieren la caracterización de color, sabor y conservación mediante la acción de humo utilizando la relación de temperatura, tiempo y humedad relativas adecuadas. Las plantas de productos procesados solo podrán utilizar carnes, grasas, vísceras y subproductos comestibles de animales de abasto sacrificados y faenados en mataderos autorizados por el Ministerio de Salud o sus autoridades delegadas. Deberán llevar libros de registro a diario de la procedencia de carnes y de la venta de sus productos, donde conste la cantidad próxima del suministro y medio de transporte utilizado, número de licencia sanitaria correspondiente, libros que estarán a disposición permanente de las autoridades sanitarias. Las plantas de productos procesados deberán tener como mínimo sección de producción, sección de servicios y sección de administración.
Además de los requisitos establecidos en el artículo anterior y dependiendo de los productos que se elaboren, las plantas de los productos procesados requerirán de las siguientes áreas especiales separadas técnicas y sanitariamente: área de procesamiento de jamón, área de cocción, área de ahumado, área de maduración. El área destinada a la recepción de carnes deberá estar aislada del ambiente exterior. Las descargas de canales medios, canales o cuartos de canales se efectúan por rieles aéreos u otro medio mecánico. La carne en trozos se transportará en carros o bandejas. En ningún caso se permitirá el transporte a hombro. Las cámaras frigoríficas destinadas al almacenamiento y conservación de las carnes deberán tener capacidad suficiente para la recepción diaria y disponer de suficientes espacios libres que faciliten la circulación y la revisión de los canales. Para la elaboración de productos procesados se requiere el siguiente equipo mínimo: cortadora de carnes, molino, mezcladora, embutidora y mesas de acero inoxidables y básculas y balanzas. Los equipos y utensilios que entren en contacto con el alimento serán de material inoxidable e inalterable que permitan fácil lavado y desinfección después de cada uso. Para la elaboración de productos procesados cocidos tenemos las salchichas, cabano, salchichón, mortadela, jamoneta, jamonada, morcilla o rellena, pasta de hígado o paté de hígado, carne de diablo. Para los productos procesados cocidos no embutidos tenemos jamón cocido, pernil, queso de cabeza, albóndiga. Los productos procesados crudos frescos se clasifican en chorizo fresco y longaniza, hamburguesas y albóndigas. Los productos procesados enlatados deben de conservarse en lugares secos a temperatura ambiente y su fecha de vencimiento no será mayor de 12 años. El Ministerio de Salud establecerá mediante resolución las características físico-químicas y bacteriológicas que deben cumplir los productos procesados, la imposición de las medidas sanitarias de seguridad de la preventivas y las sanciones a quienes incurran en la violación de las disposiciones del presente decreto se regularán por lo establecido y las normas que lo modifiquen no lo contemplen. El presente decreto rige a partir de la fecha de publicación y cúmplase. Según la resolución 7992 de 1991 estipulada por INVIMA, los jugos y pulpas deben elaborarse en condiciones sanitarias aprobados con fruta fresca, sana y limpia. Sus características tienen que ser organolépticas, libres de materias extrañas y de sabores extraños, físico-química según su grado de acidez y subgrados Brix, microbiológica en jugos y pulpas congeladas o pasteurizadas que se someten a una esterilización de envases originales para la propagación microbiana. Para la elaboración se requiere de ingredientes como aditivos, edulcorantes naturales como sacarosa, jarabe, fructosa, aditivos, antioxidantes, conservantes, colorantes artificiales y endulzantes. Para la denominación del jugo o la pulpa se le asigna el nombre de la fruta utilizada en la elaboración. Debe llevar a cabo una fecha de vencimiento para el periodo de vida útil. A los empaques no herméticos y de necesaria refrigeración se necesita un periodo de 30 días y envases sometidos al frío o caliente a un periodo de 90 días. Según el decreto 3075 de 1997, título 2, Condiciones básicas de higiene y fabricación de alimentos, se avala las prácticas de manufactura. Son actividades de fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos se ceñirán a los principios de las buenas prácticas de manufactura estipulada. Los establecimientos destinados a la fabricación, al procesamiento, envasado, almacenamiento y expendio de alimentos deberán cumplir las condiciones generales que se establezcan a continuación. Localización
y accesos, diseños y construcción, abastecimiento de agua, disponibilidad de residuos líquidos y residuos sólidos, instalaciones sanitarias. Las áreas de elaboración deben cumplir además los siguientes requisitos de diseño y construcción: pisos y drenajes, paredes, techos, ventanas y otras aberturas, puertas, escaleras, elevadores y estructuras complementarias, rampas, plataformas, iluminación y ventilación. El personal manipulador de alimentos debe checar su estado de salud, educación y capacitación y prácticas de higiene y medidas de protección. Los requisitos higiénicos de fabricación son todas aquellas materias primas, además de insumos para la fabricación, así de actividades de fabricación, preparación, procesamiento, envasado y almacenamiento deben cumplir con los requisitos descritos en este título. Las materias primas e insumos, envases, operaciones de fabricado, prevención o contaminación cruzada, operaciones de envasado. Para el control de saneamiento se debe estar estricto a disposición de una autoridad sanitaria competente e incluirla como mínimo en los siguientes programas: programa de limpieza y desinfección, programa de desechos sólidos, programa de control de plagas. Para el almacenamiento, distribución, transporte y comercialización se debe evitar lo siguiente: la contaminación y alteración del alimento, la proliferación de microorganismos inestables en el alimento y el deterioro o daños a envases y embalaje. Esto sucede a causa del almacenamiento, el transporte, distribución y comercialización y expendio de alimentos. Para la vigilancia y control se debe tener un registro sanitario. Todo alimento que se expenda directamente al consumidor bajo marca de fabricación y con nombre determinado deberá obtener un registro sanitario. Para el cumplimiento del presente, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) establecerá un formulario único para la solicitud del registro sanitario. Los alimentos importados deberán cumplir con las normas técnico-sanitarias expedidas por el Ministerio de Salud, las oficiales colombianas, en su defecto con las normas del Códex Alimentarios.